Esta semana los inversores estuvieron pesimistas. Prácticamente todos los días, con la excepción del viernes, el mercado bajó y con bastante fuerza. Ahora, esta semana que viene se va a dar el dato de la inflación y también las elecciones midterm, las del Congreso de los Estados Unidos. Así que teniendo noticias positivas para la economía, pero no tan buenas a nivel bursátil o de la bolsa de valores, pues los inversores al final están pesimistas. Así que va a ser una semana interesante en los mercados y eso te lo quiero explicar aquí en este Trading View en el episodio número 207. Vamos a hacer un análisis completo de toda la situación actual, pero además cómo impacta todo lo que tiene que ver con el mercado de futuros, el mercado de las criptomonedas, el oro y el petróleo. Así que empezamos este interesantísimo video. Bueno, esta semana los inversores fueron bastante pesimistas, es la realidad, con la excepción del viernes, que es lo que estamos viendo en este momento. Fíjense que las tecnológicas subieron de manera importante, incluso el sector de semiconductores, donde pienso que hay oportunidades bien importantes, pero si vemos el desempeño de la semana, prácticamente negativo por bastante. Mira las tecnológicas cómo bajaron, pero brutalmente. Prácticamente todas, incluso Apple, que es la que menos ha bajado durante el año 2022, bajó un 11%. Interesantísimo, el sector de energía sigue subiendo, se siguen comportando de una manera claramente alcista. De hecho, hay un video que publiqué el día de ayer en mi canal personal sobre el tema de petróleo que te invito a que lo veas porque pienso que te va a dar mucha claridad sobre todo el tema de la energía. Pero bueno, la noticia esta semana, como te decía en el Trading View de la semana anterior, el número 206, te decía que bueno, esta semana habían dos noticias importantes. Primero, la del día miércoles con la subida de las tasas. El mercado se volvió loco después de esa subida de tasas. Prácticamente es la cuarta subida consecutiva a 0,75%. Ahora las tasas están entre 3,75 y 4% y es la sexta en el año. De hecho, si vamos aquí, fíjense, esta es cómo se han subido las tasas de interés en los últimos años, prácticamente los últimos 14 años. Fíjense que después de que cae muy fuertemente con la crisis de 2008, fíjense cómo estuvimos muchos años con tasas muy bajitas y para mí es obviamente como consecuencia de toda la crisis financiera del año 2008, pero para mí todo este tema es lo que ha traído también altísimas distorsiones en la economía que todavía no se han logrado solventar, y a pesar de que hubo un intento de tratar de subir las tasas por allá, incluso en los años de Trump, y yo no sé si se acuerdan de esa fricción que había entre Trump y en ese momento el presidente de la Reserva Federal, bueno, sigue siendo el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, y bueno, y luego vino la pandemia y todo cayó de manera importante, pero miren dónde estamos hoy. Estamos a niveles de principio del año 2008, y sabes lo que pasó ese año, así que es bien interesante. Y además de eso, también se dio el informe de empleo el pasado viernes. Fíjense cómo es un dato mixto, es decir, fíjate que el dato del empleo desde el punto de vista de desempleo sube un poco. Estamos en 3,7%, pero los empleos añadidos en lugares no agrícolas, bien interesantes, los empleos no agrícolas, bien interesantes. ¿Por qué? Porque aportan mucho más de lo que estaba previsto. Y eso es muy bueno para la economía, pero a lo mejor no tan bueno para el inversionista. ¿Por qué? Bueno, porque la Fed ya lleva, como te digo, 4 veces consecutivas subiendo 0,75% o 75 puntos bases. Eso no había pasado. Sin embargo, la economía todavía ahí se está manteniendo. Es decir, hay que ver qué pasa la semana que viene con los datos de inflación. Va a ser el dato ya crucial para el mes, pero a finales del mes pasado se dijo claramente que Estados Unidos había tenido crecimiento del Producto Interno Bruto en el último trimestre. Eso rompe con la recesión técnica. Aparte de ello, el informe de empleo está saliendo no tan malo, lo cual es bueno para la economía, pero eso significa que también la Reserva Federal tiene espacio para seguir, digamos, de alguna manera, seguir subiendo las tasas. Los inversores estaban esperando, y por eso digo que estaban pesimistas, ellos estaban esperando que tal vez en diciembre empiece, digamos, a no subir tanto la tasa, que suba, pero no al mismo ritmo. Y eso es bueno para las acciones, para las tecnológicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como la economía pareciera que todavía hay brecha para seguir subiendo a un ritmo acelerado y las tasas de los rendimientos de los bonos, por ejemplo, en el caso de 2 años, subió y llegó a estar en 5, que es la que se equipara con la posible subida de tasas de interés o la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Bueno, eso significa que todavía hay margen para subir y eso no es bueno para el mercado accionario. Y eso es algo bien relevante que esta semana pareciera que se descubrió. Pero la semana que viene con el dato de la inflación va a ser lo más relevante y lo que va a ser como
como lo que va a determinar la subida de tasa de diciembre, que va a ser el 14 de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si la inflación no todavía muestra signos de bajar, como dice la Reserva Federal, que recuerda que ellos están esperando, su expectativa es que la inflación baje en algún momento al 2%, y para eso hay una brecha importante, pero si la inflación muestra signos de aumento, sobre todo incluso la inflación que no incluye energía y combustible, si sigue, digamos, subiendo o no baja como esperaba la Reserva Federal, es muy posible que en diciembre también se puedan ajustar muy fuerte las tasas, y eso es, digamos, como esa noticia de que es bueno para la economía pero no para la bolsa. Bueno, en este caso es de la misma manera. Así que bueno, la rueda de prensa de la Reserva Federal fue eso, es ratificar que su meta de inflación es 2% y también decir que, bueno, van a ajustar las tasas cuánto tiempo sea necesario para alcanzar esa meta, y sobre todo porque la economía en este momento lo está tolerando de manera importante. Ahora, si vemos claramente el índice de la volatilidad, nos damos cuenta que, fíjense cómo sigue cayendo la volatilidad del S&P 500, eso es bueno, justamente llega a una zona de soporte para mí muy importante. Hay que ver si a principio de la semana arranca muy fuertemente, porque vamos a tener, acuérdate, una fecha vital la semana que viene. Dos. La primera es las elecciones de midterm, las elecciones del Congreso. Va a ser el martes 8 de noviembre. Y también vamos a tener el jueves todo lo que tiene que ver con el dato de la inflación. Así que la volatilidad está demostrando que justo está en un lugar donde aumenta muy fuerte la volatilidad para volver a llegar a 34, y eso no sería bueno para las acciones porque eso significaría que pudieran bajar, o por el contrario, si logra romper este soporte probablemente se desplome la volatilidad, y eso es muy bueno para las acciones porque eso significaría que pudiéramos subir con bastante fuerza, y eso también, por cierto, es bastante bueno desde el punto de vista de las acciones y también de las criptomonedas. Así que, bueno, en el caso del dólar index, este viernes también se desploma, con ese dato de empleo se desplomó de manera importante. Sin embargo, hay algunas monedas latinas que no pasó, como por ejemplo el peso colombiano, a pesar de que el dólar index bajó prácticamente con sus referentes importantes comerciales, con la excepción de Colombia y México, de México y China. Bueno, no lo hace desde el punto de vista del peso colombiano, y eso es importante. Ahora, si vemos, digamos, de alguna manera, y me voy a ir a las gráficas directamente, miren lo que hace el S&P 500. Esta semana baja de manera importante, insisto, los inversores están bastante cautelosos, están bastante pesimistas, y miren cómo prácticamente todo el patrón que se ha venido dando en el 2022 se dio justamente en este momento. Ahora, cada vez se va haciendo un poco menor el tamaño del patrón, y eso significa que pareciera que estuviéramos buscando lugar para encontrar fondo. Vamos a ver, va a ser importante, tiene que hacer un mínimo más bajo para poder decir que definitivamente la tendencia bajista va a continuar, así que va a ser demasiado relevante lo que vaya a pasar la semana que viene, entendiendo que también viene Thanksgiving, y Thanksgiving le da un respiro a los mercados, porque para las personas que viven en Estados Unidos, Thanksgiving es prácticamente hasta más importante que Navidad. Si vemos aquí, desde el punto de vista un poco más detallado, todavía seguimos en el mini del S&P 500. Miren cómo el miércoles, prácticamente después de esa noticia de la Reserva Federal, el mercado no solamente se convirtió en una montaña rusa, sino luego una tendencia bajista importante. Llegó a bajar prácticamente unos 200 puntos en el S&P 500, y eso es importante. Y el viernes, después del dato del desempleo, o el dato de empleo o el informe de empleo, prácticamente la mayoría de los inversionistas no sabía qué hacer. Por eso es que sube y baja con tanta fuerza. Al final terminó subiendo, terminando un día positivo, pero llevamos ¿cuántos días terminando bajo? Prácticamente todos los días de la semana, y terminando bajo con mucha fuerza. Ahora, ¿qué es lo que espero para el S&P 500? Bueno, lo que espero es que el mercado al principio de la semana o llegue al precio de 3.806 o llegue al precio de 3.730. Ahora, ¿qué es importante aquí? Entender el ritmo del mercado. En este momento no hay un ritmo claro, ni tendencial alcista ni bajista. En este momento hay que esperar un poco la definición. En el caso de que el mercado mínimamente supere el precio de los 3.788, pudiéramos llegar a los 3.811, produciendo en ese espacio oportunidades en largo. Es decir, cuando hablo en largo me estoy refiriendo a oportunidades de compra y que vaya el mercado hacia arriba. Si logra pasar ese precio de 3.810 aproximadamente, pudiéramos llegar a los 3.800
77 y aquí también hay oportunidades de inversión en largo de manera importante. Ahora, si el mercado no continúa y definitivamente se va a ir hacia abajo, tiene que pasar mínimamente el precio de los 3.772 para decir que de los 3.772 a 3.730 va a haber oportunidades de inversión en corto. Pero si logra pasar el precio de 3.714, pudiéramos llegar a los 3.645 y ahí también hay oportunidades de inversión hacia la baja de manera importante. Así que los que hacemos day trading tenemos que aprovechar estos momentos antes de Thanksgiving porque definitivamente creo que van a generar muchísimos movimientos y volatilidad y para nosotros eso es lo importante. En el caso del NQ, que es el índice que mide la tecnología en el Nasdaq, digamos que de alguna manera, fíjense cómo vuelve a ser doble piso y por eso pienso que va a ser importantísimo lo que vaya a pasar a principios de semana porque, digamos, de alguna manera siento que de pasar ese piso pudiéramos llegar entonces al precio de los 9.049 en el mediano plazo. Si vemos la gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que fíjense cómo el mercado respeta bastante bien ese piso, un piso que ya estuvo marcado desde prácticamente mediados de octubre, así que va a ser importante porque necesitamos ver definición. Tenemos claramente un techo que va a estar alrededor de los 11.042 y si logra pasar ese techo, sí pudiéramos venir a 11.339 con una cantidad de movimientos alcistas interesantes que podemos capitalizar. Pero creo que hay que tener paciencia, sobre todo a principio de la semana. Bueno, pasando a las criptos, claramente hay un movimiento alcista, hay máximos y mínimos más altos, pareciera que salimos de ese resorte, pero va a ser importante, como te digo, el dato de la inflación. Y si logramos romper de ahí en el precio donde estamos ahorita, de los 21.000, que no lo veíamos desde septiembre, pudiéramos llegar entonces al precio de los 22.760 y va a ser interesante. Yo creo que, digamos, de alguna manera, por lo menos en el corto plazo, ese movimiento creo que es bien favorable porque da un poquito de tranquilidad. Sin embargo, acuérdense que todavía el escenario bajista no se ha terminado y de venir un movimiento fuerte hacia la baja, ya saben que mi precio hacia abajo es 12.475, que para mí significa un mercado con oportunidades. Porque para mí, al mediano o largo plazo, sigo pensando de la misma manera, tanto en Bitcoin como en el caso de Ethereum, que también tiene una reacción fuerte, la cual me gusta mucho más, porque ahora sí pareciera irse enfilado nuevamente a llegar a 1.800, 1.900. Recuérdense que este video está siendo grabado el viernes a las 4 de la tarde. Así que bueno, importante las criptomonedas, incluso Cardano o ADA, el token ADA está llegando nuevamente al área de la resistencia. Tiene que pasar los 0.45 para poder decirles que con seguridad pudiéramos llegar a 0.60, pero va a ser importante. Va a ser importante ver el movimiento, ver los rompimientos de la resistencia que lo estamos esperando de hace muchísimo tiempo. En el caso del oro, el oro también tuvo una reacción muy fuerte el día viernes. Miren la fuerza con la que subió. No logró llegar a pasar los 1.613, que es lo que estaba esperando, pero todavía no ha terminado el movimiento bajista y esto es importante. Ya rompió una zona de resistencia, ahora tiene que romper la segunda y nuevamente tratar de hacer un máximo más alto, porque si no, sigue siendo una consolidación o incluso pudiera ser en algún momento un movimiento simplemente errático, pero buscando el mercado mayor continuación. Es importante que logre pasar el precio de los 1.730 para poderle decir, señores, tranquilidad, que ahora sí viene un movimiento hacia la alza. Yo estaba esperando que el mercado llegara entre 1.613 y 1.560, no lo ha logrado hacer, precios que te di hace muchísimos meses, de hecho te lo di en febrero del año 2021. Sin embargo, pienso pues que si no logra llegar ahí, creo que no vamos a ver el oro tan abajo, sino tal vez dependiendo de cómo se presente el año 2023. En el petróleo tenemos un aumento fuerte. Te he comentado, de hecho quisiera que vayas a mi canal personal de YouTube y veas el video que publiqué el día de ayer sábado, porque ahí vas a ver claramente y explico cuál es mi proyección del petróleo, no solamente ahorita, sino en el año 2023. Por cierto, si te interesa todo lo que tiene que ver con day trading, quiero decirte que con MDC Trading Academy vamos a estar viajando a Medellín del 5 al 9 de diciembre y del 12 al 16 de diciembre en Bogotá, donde vamos a estar compartiendo una semana haciendo trading en vivo, ayudándolos a ustedes, formando comunidad en cada uno de esos lugares y adicionalmente dándoles a ustedes todo el contenido de valor y enseñándoles esto que hacemos, sobre todo enfocados en day trading de futuros, a generar rentas activas, es decir, buscar que puedas diversificar tus ingresos, además de la
de la actividad que haces actualmente y poco a poco, a medida que esto te vaya haciendo mucho más rentable, ya puedas pensar en hacer un switch o simplemente hacerlo como un negocio complementario con lo que haces. Así que eso me parece muy importante. Y en el caso de a principios del primer trimestre del año que viene, del 2023, vamos a estar a finales de febrero en Miami, a principios de marzo en Orlando y posteriormente a mediados de marzo en Houston. Así que mucho cuidado. Con respecto a las noticias, ya saben, el martes, todo lo que tiene que ver con las elecciones del Congreso, las midterm van a ser muy importantes. El jueves tenemos todo lo que tiene que ver con la inflación, ¿ok? Y desde el punto de vista de reporte de resultados de las empresas, creo que la más importante va a ser Disney. Así que, Frank, importantísimo todo lo que va a pasar la semana que viene, pero siento que esta semana marcó un precedente, así que creo que la subida de tasa de diciembre puede traer algunas sorpresas y eso no sé si le guste tanto al mercado. Pero estaremos atentos porque aquí lo importante es estar preparado para todos los tipos de escenarios. Así que ya sabes, me puedes conseguir en todas las redes sociales como @DaniPerezTrader, sobre todo en YouTube, donde ayer publiqué un video muy importante del petróleo y hoy publiqué una entrevista con mi amigo Jack Garzón y donde hicimos una especie de debate o una especie de podcast donde lo llamamos Bolsa versus Cripto, ya que él es un inversor donde la mayor parte de su portafolio está en cripto y en mi caso, mi portafolio en la mayor parte está en bolsa, pero también tengo cripto, entonces ambos puntos de vista creo que son muy enriquecedores y te van a aportar mucho valor. No dejes de verlo, está publicado ya en mi canal de YouTube. Así que nada, Frank, te mando un abrazo muy grande. Nos vemos entonces la semana que viene en los mercados y ya sabes, nos vemos entonces en mis redes sociales también, tanto en YouTube, en Instagram, TikTok y Twitter. En todas aparezco como Dani Pérez Trader y tienes que tener siempre mucho cuidado con el usuario, que sea tal cual como lo estás viendo en este momento en la pantalla, con una sola N, Y y sin ningún otro carácter. Dani Pérez Trader, esa es mi única cuenta oficial. El resto que hayan por ahí que tengan algo diferente o que incluso te escriban y te ofrezcan rendimientos absurdos, imposibles, en menos de 2, 3 días, una semana, en muy poquito tiempo, ya sabes que ese no soy yo, probablemente ese es un amigo del ajeno y tienes que cuidarte. Y si tienes dudas, me escribes un mensaje directo a mi cuenta de Instagram y con todo gusto yo te voy a aclarar la situación. Así que te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos entonces la semana que viene. Que tengas una gran inversión, una gran operativa y que ya sabes, comparte este contenido con quien piense que le pueda aportar mucho valor. Abrazo grande, Frank. Bye.